parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por AM Cumbre 1400, tu radio, tu voz. Pero muy buenas tardes, pero muy buenos días para quienes aún no han almorzado. Muy buenos días, amigo Rodrigo. Aquí estamos en otra emisión de Esa es otra historia. Empecemos bien. ¿Por qué me está hablando así? No me habla normalmente. Yo quiero agradecer a la gente del programa anterior que me ha dedicado el último tema, dedicado al Día del Locutor. ¿Pero usted es locutor? En este momento estoy locutando. No, mire. Primero, yo no creo que se lo hayan dedicado a usted. Se lo dedicaron a los locutores de verdad, no a usted. Pero discúlpeme, usted de locutor no tiene nada. ¿Usted es consciente de lo que está diciendo? Usted sabe que me está haciendo un grave daño, por un lado al corazón, porque en mi corazón siempre habitó un locutor. Muchas veces usted quiso Presentar hacer las cosas que no han sido. ¿Usted es consciente? De lo que digo, hasta por ahí nomás, y en general un poco menos. Hay que estudiar para eso, ¿no? Sí, para muchas cosas hay que estudiar. Para hacer un programa como este, y algo hay que estudiar también. Para ser locutor hay que estudiar también. ¿Por qué para todo hay que estudiar? Uno, si no estoy haciendo entonces, en todo caso, un ejercicio ilegal de la locución radiofónica. Sí, ahora que van a pedirle que se matricule, no sé si usted pasa. Hay que tener tercer grado primario aprobado para eso, porque Estimado ya hasta Jorge, tercer grado puedo certificar, tengo un boletín que dice... Usted en los actos escolares era el chico que hablaba en aquellos tiempos de Don Sarmiento. Sí, tenía un parlante de esos tipo vitrola, ¿vio? Y entonces yo a partir de ahí me lo ponía, hablaba y la gente se reía. Mire, lo perdono porque sé que usted no es consciente. Bueno. De lo que dice. ¿Eso aplica para otra? Sí. Por ejemplo, para otros ejercicios ilegales. Porque a mí me gustaba ser abogado también. Hace mucho que usted no me dice, defíname esto, defíname otro, porque al aire me ponía a veces en apuro. Pero en el caso suyo... Defíname en apuro. Le puedo definir estado de conciencia. Pero si no quiere. me distraiga, amigo Rodrigo, porque se supone que esto es un programa de radio que habla de historia y no sobre mis variadas y frustradas vocaciones. Sí. El último programa, en realidad, habíamos empezado a hablar, hicimos la primera parte de Bailey Willis, ¿se acuerda aquel geólogo norteamericano? Aquel que formó parte de la Comisión de Estudios Hidrológicos que desarrolló una amplia variedad de proyectos a instancias del ministro Ezequiel Ramos Mejía. Mexia. Sí, que lo contrató justamente porque él tenía un plan de desarrollo íntegro de la Patagonia. Hicimos una especie más que nada de raconto de la situación política de ese momento, las dificultades que había, cuáles eran los pensamientos, por un lado la idea del progreso de Ramos Mejía, por otro lado intereses económicos, por ejemplo los del Ferrocarril Sud, que cuando les hablaban de construir otro ferrocarril se ponían como locos, y más si era financiado por el Estado, porque cómo iba a competir contra el ferrocarril de ellos. En realidad, ese fue uno de los factores más importantes que provocó que todo el plan de Ramos Mejía, que fue proyectado por Bailey Willis, de acuerdo a lo que más o menos tratamos de resumir en el programa pasado, ahora vamos a hacer una especie de segunda parte. Vio que dicen que nunca segundas partes fueron buenas. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para romper con ese mito. Exactamente. Mucho no ahondamos en biografías de Bailey Willis. Usted sabe que tenemos algunos oyentes testigos, le digo yo, Ajá. que son los que escuchan el programa y me tiran
alguna data. Pero ese Bailey Willis, ¿de dónde vino, por ejemplo? ¿No dijiste dónde nació? Sí, les dije que era norteamericano. Bueno, sí, pero no diste mucho más datos. Como hay gente que aprecia Podría mucho... ser canadiense, por ejemplo. Porque Norteamérica vio... Entonces les dije, miren, dos personas en realidad, un matrimonio. En el programa voy a hacer mención de dónde nació y voy a tirar algunos datos más sobre Bailey Willis, que en el primer programa no dije. Por ejemplo, nació en 1857, creo que eso sí lo dije en el primer programa. Nació en Nueva York. Entró de joven ahí a la Universidad de Columbia, donde en 5 años ya se había diplomado como ingeniero mecánico. En el año 1878. En 1879 ya le había sumado a su currículum el título de ingeniero civil. Fíjese, estamos hablando en 1879, nació en 1857. Ya a los 22 años, Bailey Willis tenía 2 títulos. Era ingeniero civil y también era ingeniero mecánico. Esos títulos de ingeniería lo acercaron, digo yo, no sé si están así sin querer, porque consiguió trabajo en ambientes donde estaba lleno de geólogos, en un estudio para el cual fue contratado con muy poquitos años, sobre el ferrocarril del Pacífico, en Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Fue colaborador de varios geólogos y ahí empezó a evaluar, empezó a adquirir el conocimiento geológico que después fueron sus incursiones en el conocimiento del estudio de los depósitos de carbón, de los depósitos de hierro, de los montes Apalaches, que tenían que atravesar con ferrocarriles, para lo cual él fue llamado como ingeniero. Él empezó a incursionar en la geología y le sumó sus estudios de ingeniería. Hubo un evento que fue que en 1884 la compañía ferroviaria para la cual él trabajaba entró en bancarrota y ahí directamente se unió al Departamento de Geología de los Estados Unidos, donde él indirectamente trabajaba porque trabajando para esta compañía ferroviaria se juntaba justamente con todos estos geólogos y ahí empezó a obtener algunos reconocimientos por sus trabajos geológicos. En toda la zona de los montes Apalaches empezó a hacer estudios y los plasmó en distintas obras que fueron bastante reconocidas. También anduvo, ¿sabe por dónde? Por todo el mundo. Más allá de que anduvo en Europa, anduvo por supuesto en Argentina, ya lo hemos mencionado, pero también anduvo por China a principios del siglo XX. Ahí en 1910 viajó para la Argentina, esto ya lo hemos mencionado en el programa pasado, invitado por el gobierno de este país a realizar estudios geológicos en regiones de la Norpatagonia, también en la zona de la cordillera de los Andes. No es que vino solo, vino también con otros estudiosos, con algunos antropólogos. Ese proyecto, para el cual él fue invitado ahí en 1910 por Ramos Mejía, en realidad lo tuvo ocupado los 4 años siguientes. Y ahí sus informes incluyeron proyectos para el desarrollo de ciudades, caminos, industrias, manejos de agua, aprovechamiento hidroeléctrico. Ahí en 1914, lo hemos narrado en el programa pasado, él deja la Argentina, pero deja plasmado todo en una obra que es el norte de la Patagonia, que en realidad es el primer tomo. Le costó bastante publicar el segundo, hemos también hablado de eso, que lo publicó más de 30 años después. También mencionamos la situación que provocó que él dejara la Argentina, que hizo que él no pudiera publicar el segundo volumen de su obra. Por los vaivenes, disculpe, de la política argentina y las distintas miradas que había sobre... Miradas que inclusive se pueden... no han perdido vigencia, si se quiere, ¿no? Esas dos miradas, esos dos modelos de país que hay, ¿no? El desarrollo, la colonización, el trabajo mancomunado, multisectorial, de generar industria, contra la pastoril, digamos, ¿no? La agropastoril. Siempre se habló de la División Internacional del Trabajo y el papel que le ocupaba a la Argentina en esa división, que por supuesto no fue armada en estas tierras, sino que fue armada entre las potencias industriales. En los países serios a los que siempre nos queremos parecer.
Así dice usted. Y yo quiero parecerme a cualquier cosa seria. Sabe que mirando un poco la obra de Bailey Willis, él en algún momento menciona, justamente en 1910, él estaba en Washington cuando se encuentra con un colega del Instituto Smithsoniano que buscaba a un geólogo para venir hacia la Argentina, junto con un equipo de antropólogos. Ahí es donde se contactan con él. Aparte, Bailey Willis tenía un buen currículum. No era una persona de oficina, de estar encerrado con planos, era un tipo de a caballo. Era una persona de acción, de dormir a la intemperie, como los viejos geólogos. Algunos dicen los geólogos de la vieja escuela, los alemanes también eran así. Esos estudiosos duros que podían estar semanas a caballo yendo de un lugar a otro y subsistiendo con lo que encontraran a su paso. Sí, no solo planeaba estudios de campo, sino que iba y los hacía él en persona. Ahí es cuando él viene acá a la Argentina y, bueno, lo presentan al ministro de Obras Públicas, a Ezequiel Ramos Mejía. En realidad lo que él necesitaba era un geólogo experimentado porque lo que estaba queriendo él era buscar agua, porque era necesario para el tendido del ferrocarril que él estaba proyectando para el norte de la Patagonia. Los ferrocarriles andaban a agua, más allá que andaban a carbón. Sí, pero las locomotoras eran a vapor. Exactamente. Pero más allá de eso, el agua también significaba poder establecer poblados en las distintas estaciones de ferrocarril. Ahí es donde se contacta, lo presentan. En la obra de Willis hay una parte que quiero leer, son 4 líneas nomás, donde él describe a Ramos Mejía, porque me pareció graciosa la descripción. Decía: era alto y con una presencia distinguida, oscuro y con ojos negros, impetuoso pero controlado. Es probable que sus antepasados hayan estado entre los moros españoles de Granada. Mi primera impresión fue que Saladino, el sultán de los sarracenos que aparece en el Talismán de Scott y que fue uno de los héroes de mi infancia, se había hecho carne. Esa es la descripción que dio Bailey Willis de Ezequiel Ramos Mejía. Tenía ese aire distinguido, pero por supuesto ese... Y ahí donde don Ramos Mejía le dijo: salga que me compromete. Usted siempre... A ver, a usted no lo llevo a ninguna fiesta. Es una descripción, ya cuando habla de Saladino, discúlpeme, ¿no? Por el aspecto, no sé si recuerdo, los libros de antes venían ilustrados. La colección Robin Hood. Por ejemplo, sí. No sé, a ver si le tengo que dar un ejemplo. De Emilio Salgari, cuando hace toda la saga de Sandokan. Para mí Sandokan es como estaba en la tapa de la colección Robin Hood. Que no me venga otro a dibujarlo de otra manera, porque yo tengo la imagen de Sandokan, de Yáñez, de Tremalnay, de todos los personajes, los tengo ya fijados con esos dibujitos de la colección Robin Hood. Volviendo a Bailey Willis, le proponen un contrato. Ramos Mejía le propone a Bailey Willis un contrato para empezar ya mismo a trabajar, entusiasmado porque ve que la persona que tiene enfrente es la persona adecuada. No lo describe, ¿no? No. Sabe que Ramos Mejía creía que para poder desarrollar toda la infraestructura, toda la ingeniería, era necesario el estudio de la geología. Fíjese, porque él vio el desarrollo ferroviario en Estados Unidos y vio la participación de los geólogos, que fue de vital importancia, que fueron prácticamente los que decidieron por dónde tenía que pasar el ferrocarril, no fueron los ingenieros. Hicieron los estudios de las distintas cuencas, de toda la topografía del lugar y vieron la parte sedimentaria, si era grava, si era lava, y en base a eso empezaron a decir conviene que sea por acá, por acá. Hacían la prospección de las rocas y de las montañas que tenían que atravesar y decían, sí, por acá sería más corto, lástima que tenemos esto. En cambio por el otro lado, que sí, era para más la largo, construcción de túneles, claro, por ejemplo. A eso me refiero. Hay situaciones, no digo en temas de ingeniería, pero sí la industria petrolera, donde cuando los equipos perforadores llegan a una capa basáltica, los trépanos prácticamente están a full porque no la pueden atravesar. La terminan atravesando, pero a lo mejor vienen haciendo un pozo, por poner un ejemplo, haciendo récord, 1 kilómetro en un día, podría llegar a ocurrir, y de golpe se chocan contra la capa basáltica, y ahí ya no es 1 kilómetro por día, sino son metros por día, hasta poder sortearla. Pero volviendo nuevamente, estimado Jorge, ahí en 1911, o sea, bueno, 1910
firman el contrato, el acuerdo. Está en Estados Unidos, en Washington, preparando todo. En enero de 1911 toma un barco, pero no hacia Buenos Aires, sino hacia Londres, junto con su equipo de colaboradores. Hemos hablado de su equipo de colaboradores. Lo mejor de lo mejor. Era un grupo selecto. Era prácticamente el pilar en el cual se basó todo el proyecto. Si no, era imposible que Bailey Willis en solo 4 años hubiera podido hacer el estudio que hizo. Fueron hacia Londres. Toda la tecnología que utilizaban la armaban en Londres. Había un proveedor que era proveedor de las expediciones británicas a todas partes del mundo. Usted sabe que en ese momento Inglaterra, el Reino Unido, andaba con sus barcos explorando el mundo y generalmente toda la parte técnica se preparaba en estos proveedores, que este no era el único, pero había varios más, que eran los que proveían a sus expediciones. Y esto era considerado prácticamente una expedición a la misma altura que las expediciones que se hacían a distintos lugares, en el caso de los ingleses, a sus dominios coloniales por todos lados, a la India, al Océano Pacífico, a Sudáfrica, etcétera, etcétera. Embarcaron, llegaron a Argentina para el 26 de febrero de 1911, donde fueron recibidos por el ingeniero Emilio Frey, del cual hemos hablado en el programa anterior. El segundo a cargo de la Comisión de Estudios Hidrológicos. Sabe que Ramos Mejía le dio a Bailey total libertad, o sea que no le tenía que responder a nadie, excepto al ministro, o sea a él. No podía venir nadie del gobierno a decirle, che, vos, esto, aquello. No. Andá a hablar con Ezequiel, que manda acá y al cual yo reporto. Eso se lo decía en inglés. Seguramente, sí. No se lo decía, como digo yo, che, andá y decile, claro. No. Digo para ajustarnos al rigor histórico, amigo. Usted se ajusta cuando quiere, me parece. Yo cuando me ajustan. Entre la gente que estaba en el equipo de Willis, estaba Lewis, Nelson, que fueron los que acompañaron a Frey, que se tomaron el barco hasta San Antonio, de ahí fueron a Balcheta, y después el resto del equipo de Willis, Pemberton y Washburn, fueron hasta el Ferrocarril Sud y viajaron hasta Neuquén. Se bajaron en la estación Neuquén. Acuérdese que en ese momento todavía el ferrocarril no llegaba hasta Zapala. Ahí en realidad lo que hicieron fue elegir monturas de carga y empezar a avanzar a caballo hacia el lado de la cordillera en viaje de reconocimiento. Willis viajó unos días después, pero en tren hasta Río Colorado, y después todo el recorrido a caballo. Acá estamos mirando, hay un montón de datos que mucho no nos vamos a meter, pero sí, por ejemplo, toda la logística, la cantidad de peones, los caballos, las mulas, etcétera, porque era una expedición bastante grande. Por ejemplo, 80 caballos, 40 mulas. Por lo menos esto en la descripción que hace Willis en sus trabajos, estudio de la Patagonia Norte. Después también estamos tomando otros trabajos de un yanqui en la Patagonia. Usted sabe que el segundo volumen del estudio de la Patagonia Norte se publicó 30 años después. Los estudios finales, la totalidad del trabajo, se publicó un siglo después. Hubo muchas cosas que no alcanzó a publicar en vida Bailey Willis y que después, un siglo después, se recopilaron y se publicaron en un último informe. Fíjese lo prolífico que fue Bailey Willis. Vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a terminar de mencionar algunas cositas más de la Comisión de Estudios Hidrológicos, solamente para agregar a lo que ya agregamos en el programa pasado. Y vamos a ir derecho al hueso. ¿Se acuerda de la ciudad industrial en el Nahuel Huapi? Pero cómo no.
alcanzan la fortuna, se cargan los bolsillos. De presa saca de oro falso de vermouth. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuentos de ir a dormir. A un cordero de mi estilo, a un caníbal de mi estilo. Voy al Coliseo a prenderme fuego. Mi racha de novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, a un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca